Hermanos, nos inspira la primera lectura cuando dice estas palabras, que sus heridas, sus cicatrices nos han curado. Para nosotros que estamos haciendo un camino, un retiro espiritual, alrededor de la sanación que Dios nos da, estas palabras de Isaías yo creo que resuenan de una manera muy especial. Somos sanados en las heridas de Cristo. Somos sanados en la pasión de Cristo. Y a lo largo de las predicaciones de este retiro, yo creo que cada uno de nosotros ha ido encontrando cosas que necesita sanar. Y también cosas que Dios ha ido sanando. Algunos de nosotros seguramente hemos descubierto que hemos sido heridos por humillaciones o por nuestra propia soberbia, porque nos han mentido o porque nos hemos vuelto diestros para mentir, porque otras personas nos engañaron con sus afectos, o porque nosotros nos hemos vuelto buenos para engañar y para seducir. Sea por voz activa o por voz pasiva, mis hermanos, hemos descubierto que necesitamos ser sanados, y el remedio nos lo presenta hoy con toda claridad la cruz de Cristo. Ser sanos, ser salvos en las llagas de nuestro Señor. Así que podríamos hablar de la pasión de Cristo y cómo nos va sanando de cada una de esas heridas que nos deja el pecado, porque el pecado siempre deja heridas. El pecado llegó a tu vida solo para una cosa, para destruirte. Y por eso, hablar de la pasión de Cristo y de la sanación que trae la cruz de Cristo es hablar de cómo Él restaura todo lo que el pecado dañó. Pero no podemos hablar de todos los pecados. Entonces hoy le he pedido a Dios, para mí ha sido como un día de retiro, que lo necesito como todos. Le he pedido a Dios que me ilumine un poco. Y hay una palabra que varias veces ha venido a mi mente: cobardía, cobardía. La verdad es que yo he sentido como si Jesús, dulcemente pero con mucha fuerza, me reclamara: ¿por qué son ustedes tan cobardes? ¿Por qué no hay nadie que salga por mí? ¿Por qué cualquier motivo es bueno para callar mi nombre, para ocultar mi ley? ¿Por qué cualquier cosa se vuelve más importante que yo? ¿Por qué el vigor y el entusiasmo que ustedes muestran cuando oran, cuando cantan, cuando alaban, por qué ese entusiasmo se extingue cuando están en un grupo de compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, y ahí se vuelven cobardes? Cobardía. Hay que tener en cuenta, mis amados hermanos, que el pecado avanza hasta donde le dejemos. No tiene límite. Precisamente uno de los engaños del demonio es que uno crea que el pecado va a encontrar el límite por sí solo. Así, por ejemplo, hay gente que cuando oye de esas leyes aberrantes que se están aprobando en distintos países, incluyendo el nuestro, donde nos encontramos ahora, mucha gente cree que eso llegará como una especie de tope. Una y otra vez verificamos que el pecado no tiene tope, porque el pecado lo que quiere finalmente es empujarte a la condenación eterna, y la condenación eterna es un abismo sin fondo. El pecado no tiene tope por sí mismo. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cómo la pasión de Cristo, concretamente la pasión de San Juan,
es un remedio extraordinario para nuestra cobardía. Hoy hay muchos papás que le tienen miedo a los hijos. No se le puede hablar al hijo, no se puede contradecir a la niña, no se puede. Por muchas razones, incluyendo ya en algunos países razones legales. Ustedes saben lo que está pasando con esto de las leyes trans. Si el papá se opone al hijo que quiere ser niña, pues le quitan al hijo. Entonces ya tenemos papás, especialmente en Canadá primero y luego en Estados Unidos, papás que ven con impotencia que el hijo está metiéndose en un camino que saben que es de desastre, porque yo creo que los papás conocen bastante bien a los hijos, pero son impotentes, están llenos de miedo. Hay mucho miedo, hay mucha cobardía. Hay muchos sacerdotes cobardes y muchos obispos cobardes. Y esto se nota cuando uno presta un servicio misionero. Hace unos 5 años estuve en una de muchas misiones que Dios me ha permitido en Estados Unidos. Cuando termina la misión, que era algo corto, de un fin de semana, se acerca una persona y me dice: Padre, yo le agradezco que nos diga estas cosas. Yo no había dicho cosas distintas de las que ustedes me han oído. Pero él me decía, aquí en este país, en Estados Unidos, es muy raro que hablen así. Muy raro. Porque hay mucho miedo. Miedo de demandas, miedo de que el obispo esté en desacuerdo, miedo de tener conflictos con otros hermanos sacerdotes. Y todo eso nos va volviendo cobardes. Además, una de las heridas que estudiamos en este retiro fue el tema de la confusión. Y la confusión lo hace a uno inseguro. Hay muchas personas que les pregunta a uno: ¿el aborto voluntario es un crimen? No, tal vez, bueno, sí, bueno, no sé. La confusión nos vuelve débiles. La confusión nos vuelve cobardes. La enseñanza de la Iglesia Católica en materia moral siempre ha sido muy clara y al mismo tiempo muy compasiva. Por ejemplo, que una persona se drogue, eso está mal, pero puede haber atenuantes. ¿Qué grado de soledad, qué grado de aislamiento ha llevado a esa persona a buscar algún consuelo en esa droga? Pero una cosa, por favor, esto que me lo entiendan muy bien con la ayuda del Espíritu Santo al que he invocado todo el día. Una cosa es decir, hay pecado y hay atenuantes, y otra cosa es decir, no hay pecado. ¿Sí se entiende? Esa diferencia es clave. Los pecados pueden tener atenuantes. Y esto también es muy importante que lo comprendamos, porque una de las enfermedades morales es el exceso de escrúpulos. Y el problema del exceso de escrúpulos es que la persona no ve atenuantes en ninguna parte. Todo le parece de máxima gravedad. Entonces la moral católica siempre es: el pecado es pecado. Y hay pecado grave. Pero puede haber atenuantes. Estamos claros en eso. Lo que tratan de inyectarnos, incluyendo en algunas facultades de teología, es que no haya pecado. Y eso es cobardía. Eso es hacer inútil la sangre de Cristo. Entonces tratemos de aprender de cómo Cristo vence lo que podría ser cobardía. Desde el principio aparece claro aquí. Llega Judas Iscariote con un grupo de soldados, guardias, faroles, antorchas, armas. Es una escena intimidante. Esos no vienen a dar un saludito. Jesús tiene claro a qué vienen. Pero aquí viene el primer elemento clave. Y esta vez voy a estar muy feliz de las personas que tomen apuntes. Primer elemento clave para vencer la cobardía. Ya se mencionó en otra predicación de este retiro. Primerear.
Jesús no se quedó ahí escondidito. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? No. Es Él el que primero los enfrenta. ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? Ese es el primer punto. Jesús nunca es grosero. Jesús no es arrogante. Jesús no es humillante. Pero Jesús es claro. Y su claridad hace que sea el primero en hablar. ¿A quién buscan? En lenguaje muy popular para nosotros diríamos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esa no es la voz de un cobarde. La potencia de la actitud y de la voz y del mensaje de Cristo los derrumba. Fíjate lo que dice. Cuando Él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es que resulta que la expresión yo soy es uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y este era Dios nombrándose a sí mismo. Imagínate el poder que eso tiene. Ese es Jesús. Yo soy. Entonces, ellos caen, les vuelve a preguntar. Le dicen que buscan a Jesús Nazareno. Él les dice, yo soy. Y Jesús está, esto es característico de la pasión según San Juan, Jesús está en plena posesión de sí mismo y de la situación. Por ejemplo, Él sabe que se está ofreciendo por amor, pero Él sabe que sus apóstoles no están listos. Fíjate, es tan majestuoso. Si me buscan a mí, dejen que se vayan estos. Está protegiendo a los suyos. Es decir, ahí brilla el amor, el poder y la valentía. La razón por la que Cristo llega a eso está en la frase que le dice a Pedro: el cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. ¿Qué significa esa frase? A mí no me vencen estos soldados, a mí no me vencen estas espadas, a mí no me vencen amenazas. En otra parte del mismo Evangelio de Juan, Él lo dice expresamente: a mí no me quitan la vida, yo la entrego. Entonces, la razón por la que yo entro en la pasión, nos dice Cristo, es porque le estoy haciendo caso a mi Padre. Es por amor y obediencia a mi Padre. Bueno, en este punto tenemos que mencionar que había una serie de entramados de corrupción, tanto en el mundo judío como en el mundo romano. Y para entender la dimensión de lo que hace Cristo, hay que entender la dimensión de la corrupción que había. Si usted es un oyente súper, pero súper atento, que ese no he sido yo. Ese no he sido yo. Estas cosas, muchas de las que les cuento, son cosas que solo después de años de oír, de estudiar, de orar, como que de repente uno dice, no lo había visto y ahí estaba. ¿A qué me refiero? Dice este tema, mire acá. Lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. ¿Usted no le parece que esa frase es muy rara? Lo llevaron a Anás porque era el suegro del sumo sacerdote. ¿Y qué tiene que ver con que sea el suegro? Con esta manera de hablar, el evangelista Juan nos está dando el nombre de la persona que diseñó la muerte de Cristo. La persona que diseñó cómo matar a Cristo fue Anás. Él no era sumo sacerdote. Pero la cosa se pone un poco más dramática, un poco más interesante en lo que sigue. Entraron en el palacio del sumo sacerdote.
usted entendería que el palacio del sumo sacerdote es el palacio de Caifás, porque nos acaban de decir que Caifás era el sumo sacerdote aquel año. Bueno, viene la escena de Pedro, las negaciones de Pedro. Luego dice, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. Usted sigue pensando que el sumo sacerdote, Caifás. Entonces Cristo dice, pregúntales a mis discípulos. Uno de los soldados dice, así contestas al sumo sacerdote. Según usted, ¿a quién le está contestando Jesús? A Caifás. Ahora mire lo que sigue. Entonces, Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. No, es más complicado que eso. El que lo interrogó, ¿quién fue? Anás. O sea, fue un interrogatorio ilegal, según la ley de Moisés. O sea, estoy destapando la corrupción que había en ese momento. Pero créanme que yo he pasado muchos años, más de 30 para ser exactos. Yo he pasado muchos años por encima de este texto y solo hoy me he dado cuenta de ese detalle. Oiga, entonces, ¿quién era finalmente el sumo sacerdote? Esto lo regaló el Espíritu Santo para ustedes porque el Señor los ama. O sea, dése cuenta el grado de corrupción. Todo el tiempo que nos estaba diciendo que el sumo sacerdote le estaba preguntando a Jesús, uno todo el tiempo piensa, pues Caifás era el que estaba. Y en otro pasaje Juan también nos dice eso. Porque fue Caifás el que dijo, conviene que muera uno por el pueblo y no que muera todo el pueblo. O sea que Caifás era sumo sacerdote en ejercicio. Pero aquí nos dice que el sumo sacerdote estaba interrogando a Jesús y que luego el sumo sacerdote lo mandó atado a Caifás, que era sumo sacerdote. ¿Eso cómo se llama? Corrupción. Suplantación, gracias. Un término mucho más jurídico. Pero no era suplantación realmente. ¿Sabes qué era lo que sucedía? Ese era un corrillo donde ellos se repartían el poder entre ellos. Ellos tenían secuestrado el poder. Ellos tenían secuestrado el poder religioso. Y el que estaba en la cúspide, en el vértice de esa mafia, porque era una mafia, era Anás. Anás era el que mandaba. Caifás era el figurín, era la marioneta, pero el que mandaba era Anás. Y por eso el primer interrogatorio es de Anás, porque Anás era, aunque no era oficialmente sumo sacerdote, seguía funcionando como sumo sacerdote. ¿Le digo más cosas de corrupción? Busquen la ley de Moisés donde dice que el sumo sacerdocio pasa de año en año a otras personas. No existe. Según la ley de Moisés, el sumo sacerdocio era hereditario y vitalicio. O sea que lo que había aquí, donde está Cristo, cuando habla con los judíos, donde está Cristo es en el nido de la corrupción. Y era el pueblo de Dios. Y también usted se va a encontrar en la iglesia nidos de corrupción. Usted también se va a encontrar que la iglesia en ciertos momentos, nunca en toda su extensión, pero usted se va a encontrar que la iglesia también ha sufrido de gente que la secuestre. Gente que secuestra porque le interesa el poder y los privilegios. Entonces fíjate cómo el texto nos enseña lo que estaba pasando, pero lo dice de una manera tan sutil que yo me demoré más de 30 años en descubrirlo. Supongo que otra gente lo habrá descubierto también. Anás lo envió atado a Caifás, pero aquí me salté un pedacito, solo por seguir la línea del argumento. El sumo sacerdote, que ahora sabemos que el que le preguntó fue Anás, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Examinemos la respuesta que da Jesús. Yo he hablado abiertamente al mundo. Abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo. No he dicho nada a escondidas.
¿Por qué Jesús le está hablando así a Anás? Porque Anás todo lo resolvía a escondidas. Porque Anás era el sumo sacerdote que salía en las grandes ceremonias. Ustedes saben que los judíos pues obviamente no trazan la señal de la cruz, ellos bendicen extendiendo la mano sobre la multitud. Entonces Anás salía y bendecía a toda la multitud y conservaba la imagen de un hombre religioso. O Caifás, la misma cosa, porque eran la misma mafia. Salían allá y bendecían y bendecían. ¿Y sabe qué pasaba? Que después de la cara pública, después de la fachada, entran a su cuartico, entran a su casita, como se dice, entran en petit comité, y ahí en petit comité, ahí resuelven las cosas. Por eso Jesús le dice: yo no soy como tú. Yo no tengo dos versiones. Yo no soy la versión pública y la versión privada. Yo no tengo una teología para el salón de clase y otra teología para las viejitas rezanderas, que eso lo he oído yo. Yo no tengo una moral para el congreso de teología moral y otra moral cuando me toca en una parroquia gente humilde. Yo tengo una sola cara, dice Jesús. Yo no tengo necesidad de tus hipocresías. Otro aspecto de esa palabra de Jesús es que Jesús dice: interroga a los que me han oído. Y esa palabra trae para nosotros una gran responsabilidad. Porque, por ejemplo, hay un joven con riesgo de dormirse que está oyendo esta palabra. Y Jesús dice: interroga al que me ha oído. Y ese jovencito ha oído. Y la pregunta que yo me hago es: si alguien le pregunta a ese jovencito, que gracias a Dios se despertó, si alguien le pregunta a ese jovencito, ¿podrá saber de Jesús? El que te pregunte a ti, ¿puede saber lo que ha enseñado Jesús? Pero y busco aquí otra amistad que yo tengo. El que te pregunte a ti o a ti, los dos me sirven. ¿Puedes saber de Jesús? Cuando tú vuelvas a tu pueblo y te pregunten lo que hiciste, ¿tú les vas a poder hablar de Jesús? Cuando vuelvas a tu gerencia, cuando vuelvas a tu altísimo cargo, cuando estés con tus amigos que tienen muchas historias que contar de sus vacaciones, cuando vuelvas a hablar con tu familia y te pregunten, ¿tú les vas a poder hablar de Jesús? Esa es una anotación lateral ahí, pero sigamos con el tema del valor de Cristo. Entonces, termina ahí la fase judía de la pasión de Cristo. ¿Qué destapó Cristo ahí para el que sepa entenderlo? Apareció la corrupción. Ellos habían convertido el sumo sacerdocio en un negocito de compra y venta. Y el que estaba... Yo nunca he visto la película del Padrino ni he leído el libro, pero me dicen que es una historia absolutamente absorbente. Pues yo no sé si utilizo bien la palabra, pero el padrino, el jefe detrás de todo esto, ese era este señor Anás. Terminó la fase judía, se había conseguido lo que ellos querían. ¿Qué era lo que ellos querían? Pues que quedara claro que él era culpable. ¿Culpable de qué? Ese es el gran tema de la pasión de Jesús. Que lo único que hacen es repetir culpable, 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 pero cuando se trata de ver de qué es culpable, resulta que no era culpable. Le habían armado un caso. Le habían armado un caso. Esa es una estrategia que se utiliza en muchos espacios.
Ustedes se dan cuenta que donde hay regímenes políticos totalitarios, nunca puede surgir la oposición, porque siempre le arman un caso. ¿Cómo se llama nuestro obispo nicaragüense que finalmente lo desterraron? Monseñor Rolando Álvarez. Le armaron un caso. Y con el caso, 20 y tantos años de prisión. Culpable, le arman un caso. Yo digo esto con cierto temor, porque es que no sabemos qué dirección tomen los acontecimientos religiosos y políticos también en este lugar. Y ese es el tema. Yo no sé si un día a mí me armen un caso, no quiero hacerme aquí víctima. Pero ese es el tipo de estrategias. Entonces a Jesús le montaron ese caso y por eso lo llevan donde Pilato. Pilato no quiere complicarse la vida y ese es el primer problema de la cobardía. La cobardía significa no me voy a complicar la vida. Si usted llega del retiro espiritual y resulta que un amigo suyo es conocido por ateo y se burla de las cosas de la iglesia, o le dice que todas las religiones son iguales, o le dice, bueno, lo importante es que uno tenga alguna espiritualidad, yo supongo, ¿no? Cuando usted se encuentra en ese ambiente, en esa situación, lo más fácil es el estilo de Pilato, porque es que Pilato no solamente tuvo el gesto de lavarse las manos, él empezó a lavarse las manos aquí, en cuanto le llegó el caso. ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Mira la respuesta babosa que le dan. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. No le están respondiendo. ¿Qué tenía que haber hecho Pilato sin lavarse las manos? Aquí no hay caso, ese señor queda libre. Eso es lo que él ha tenido que hacer. Pero el problema de Pilato es que no quería complicarse la vida. Y yo quiero que esto nos quede claro. Ser cristiano es complicarse la vida. Ser de Cristo es complicarse la vida. En una predicación que me parece que le gustó bastante a la directora de Administración y Finanzas, hablábamos sobre el servicio esta semana y decíamos, dentro del paquete del servicio está el padecer. Y el problema nuestro, una de las dimensiones de la cobardía es que no queremos complicarnos. La cobardía de Pilato ya está aquí, ya empezó aquí, ya ahí está. No queremos complicarnos. Y muchas veces todo el mundo sabe y todo el mundo calla. Por eso, no sé si fueron los ingleses o los norteamericanos que se inventaron una expresión que ahora se traduce a todas las lenguas. ¿Han oído esa expresión de el elefante en la sala? Que es indicar que hay un problema que todo el mundo sabe, que es un problema. En una empresa hay un nepotismo brutal. Todo el mundo sabe que el jefe es un corrupto, todo el mundo sabe que el informe tributario es mentira, todos lo saben, pero todos se callan, porque todos tienen miedo. Lleváoslo vosotros, si ves cómo se quita el problema, ¿no? Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Ya me quité este problema, ya puedo seguir con mi vida tranquila. Por favor, el que quiera vida tranquila, dígale a Cristo, no te quiero a ti como Señor de mi vida. Vida tranquila no vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es la paz de Cristo, reinando en tu corazón, pero en medio del combate. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Entró otra vez Pilato en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Claramente ahí hay una frase que nos falta en esta recensión, porque en ningún momento hemos oído que ellos dijeran que él era el rey de los judíos, pero claramente fue lo que le dijeron. ¿Por qué ellos presentan como acusación el rey de los judíos? Porque ellos están tratando de traducir al lenguaje de un procurador romano lo que podía ser causa de muerte. Si presentaban a Jesús como un transgresor de la ley, no lograban que Pilato lo condenara a muerte. Tenían que decir, se ha declarado rey, para que Pilato se asustara y dijera, wow, tenemos una insurrección en esta tierra, hay que acabar con este rebelde. Por eso le dicen eso. Pero entonces ahora vamos a ver, ya hemos visto la valentía de Cristo frente al batallón ese que le mandaron al huerto de Getsemaní. Ya hemos visto la valentía de Cristo frente al Sanedrín, que era un antro de corrupción. Ahora vamos a ver a Cristo ante Pilato. Le pregunta a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?
Y ahora mira la pregunta tan incómoda que le hace Jesús. A mí me enamoran todos los relatos de la pasión, pero es que lo de San Juan, como dicen hoy los jóvenes, es otro nivel. Por algo la iglesia ha reservado este evangelio para todos los Viernes Santos. Todos, siempre se lee este. Entonces pregunta Cristo: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? ¡Qué pregunta tan incómoda! Por favor, detengámonos un momento, ya que prisa no hay. No nos vamos a ir a ninguna parte, está cerrada la puerta. Prisa no hay. Detengámonos un momento en esa calidad de pregunta de Cristo. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? ¿Sabe lo que eso significa? Te preocupa la justicia. Es lo mismo que luego le pregunta, que le dice después: todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Dices eso por tu cuenta? ¿Qué es? ¿Manejas versiones? ¿Manejas popularidad? ¿Te gobierna la opinión pública? ¿Estás tratando de quedar bien, Pilato? Eso es lo que le está preguntando Cristo. Tú eres un funcionario de la justicia, todo el mundo habla del derecho romano. Yo, como tuve papá abogado, él siempre me hablaba de los grandes hitos en el desarrollo del derecho. Y por supuesto, primero el derecho romano, después la codificación francesa, el código napoleónico. Todo el que estudie derecho tiene que saber qué pasó con el código napoleónico y qué pasó con la legislación romana. Bueno, tú eres el del derecho romano, ¿no? ¿Tú eres el del derecho romano? ¿Y si te interesa la justicia? ¿Se imagina esa pregunta para un abogado? Con todo el respeto para los abogados. Ustedes saben que los abogados los queremos mucho. Además, la Iglesia Católica va a necesitar muchos abogados, porque viene una oleada de demandas contra hospitales y escuelas católicas en los próximos años. Entonces necesitamos muchos abogados, pero abogados que busquen la verdad, que busquen la justicia. Entonces observe eso. Le pregunta a Cristo: ¿de verdad te interesa la justicia? Yo a veces con este relato de la pasión, yo hago mi traducción así medio folclórica. Y la traducción de esa pregunta para mí es esa: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice: mira, para empezar a hablar, Pilato, ¿a ti te interesa la justicia o no? Aclaremos eso. Entonces Pilato se va por el lado de la raza y la política. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contesta y le dice: mi reino no es de este mundo. Ahí tenemos una situación con la lengua griega, porque resulta que la expresión de este mundo aparece con la preposición ek, o sea, epsilon, kappa, y esa preposición indica procedencia. Por eso hay una traducción colombiana que aquí dice, esta frase la dice: no es el mundo el que me ha hecho rey. O sea, mi reino no viene de este mundo. No es el mundo el que me hace rey a mí. Parece que ese es el sentido de la frase de Cristo. Porque ha habido malas interpretaciones de esa frase. Una de las interpretaciones es que como el reino de Cristo no es de este mundo, quiere decir que en este mundo no veremos reinar a Cristo. ¿Se da cuenta del error? Por eso el Papa, me parece que fue Pío XI, instituyó la fiesta de Cristo Rey, para recordarnos que Cristo reina en todas las realidades personales y sociales, individuales y colectivas. Entonces Cristo le dice: el mundo no es el que me ha hecho rey. Si fuera el mundo el que me ha hecho rey, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pilato no entendió nada. Que el mundo lo hace, que no lo hace rey. Él es un tipo práctico, vamos aquí a resolver este asunto, a ver qué toca hacer aquí para salirnos de este embrollo. Entonces Pilato, que no entendió nada y que le hizo cara así de que no tengo ni idea, le dice: pero si eres rey. Él está tratando de asegurar un caso, a ver, ¿qué hago con esto? Jesús dice: yo soy rey. No lo niega. El cobarde es cómodo y el cobarde oculta la verdad. El valiente se incomoda y el valiente dice la verdad cuando hay que decirla. Yo soy rey.
Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Y le suelta la otra frase: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Señor Poncio, ¿oyó? Poncito. Oído, por favor, Poncio. Todo el que es de... ¿Qué significa todo el que es de la verdad? Significa, el problema no es ser judío, el problema no es ser hindú, el problema no es ser chino, el problema no es ser japonés. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esa es la frase que le dice Cristo. Pilato no aguantó. Como decía un obispo que yo quiero mucho aquí en Colombia, Pilato no aguantó el voltaje. Pilato no le aguantó el voltaje a Cristo. Y mira lo que dice, la pregunta del pragmático cómodo: ¿y qué es la verdad? Y salió de ahí. ¿Qué es más o menos decir, ¿acaso a mí me interesa la verdad? ¿Acaso a mí me interesa cuál es la verdad de esto? Por favor, los que tienen que ver con la administración de la justicia, los que tienen que ver con el derecho, por favor, señores, señoras, abogados, abogadas, por favor, mediten en esto. Pregúntense si después de un año de graduarse, o 10 años de graduarse, o a 40 años de graduarse, pregúntense si a ustedes les importa la verdad o no. Pregúntense si les importa lo justo o no. Pregúntenselo. Yo por mi parte seguiré haciendo mi oración, que me encanta porque yo duermo bien, pero yo hago la oración que duerman mal. Yo necesito que duerman mal. Todos aquellos a los que no les interesa la verdad, yo necesito que duerman mal, porque por desinterés de la verdad hay gente que está en las cárceles y es inocente, y por desinterés de la verdad hay gente que está fuera de la cárcel y yo no sé si están incluso adquiriendo puestos de mando. Pilato se va. Los otros insisten que hay que crucificarlo, crucificarlo. Pilato creyó encontrar, y que este es otro problema del cobarde. El cobarde siempre se cree astuto. Todo cobarde tiene sobredimensionada su propia inteligencia. Escriba esa frase en algún lugar de su alma. Todo cobarde tiene sobredimensionada su inteligencia. Y cree, es que eso ya lo dice un salmo: nuestros labios nos defienden, ¿quién será nuestro amo? Entonces el cobarde siempre sobredimensiona su inteligencia. Entonces Pilato dijo: ya sé lo que voy a hacer. Miren, a esta gente yo la contento con que se le dé una buena paliza al tonto este que se cree rey. Se le da una buena paliza. Cuando la gente ve al rey ese humillado, cuando lo vean convertido en una piltrafa, se les acaba la rabia. Él encontró, Pilato el inteligente, 140 de coeficiente intelectual, él estaba convencido, encontré la solución. Todo cobarde, todo cómodo sobreestima su inteligencia. Entonces les mandó dar su paliza, lo azotó y luego lo mostró como diciendo: mire, ya les di gusto. Ya está convertido en un manojo de cicatrices, de heridas, de llagas. Ahí tienen a su tipo llagado, ya, esto se acabó. Pero no se saciaron. Por supuesto que no se saciaron, porque eran instrumentos de Satanás. Y Satanás nunca se va a saciar. Nunca. Ya he comentado varias veces que en una de las pocas oportunidades que he participado en algo semejante, muy semejante a un exorcismo, la persona posesa decía: ¿por qué ustedes luchan contra el aborto? Hablaba el demonio a través de la boca de esa persona y decía: ¿por qué luchan contra el aborto? Y añadía a Satanás: yo disfruto cada aborto. El demonio no se va a detener. Pilato creyó que era asunto de ser astuto, de ser inteligente. Era asunto, espera y verás, yo les muestro aquí a este hombre vuelto un charco de sangre, una piltrafa, y con eso se contentan. No, no se van a contentar, porque el mal nunca se va a contentar, porque a Satanás nada lo contentaría, sino destruir este universo, tener un universo propio y que Dios dejara de existir, ser Dios él. Entonces dice Pilato: llévenselo y crucifíquenlo, porque seguían insistiendo. Yo no encuentro culpa en él. ¿Te das cuenta de la contradicción? ¿Te das cuenta del grado de corrupción? Si dice yo no encuentro culpa en él, ¿qué significa? Que Cristo es inocente.
Y dice, llévenselo y crucifíquenlo, como si fuera culpable. El cómodo siempre entra en autocontradicción. Siempre entra en autocontradicción. Entonces le responden los judíos, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Muchos se preguntan por qué esa frase, o sea, ¿qué era lo que asustaba a Pilato? Bueno, la razón la pude encontrar relativamente hace poco, pero no el día de hoy. La razón es que pocos pueblos han sido tan supersticiosos como los romanos. Los romanos eran tan supersticiosos que un general podía tener 5,000 soldados listos para la batalla, pero sometía la decisión de entrar o no a batalla a lo que dijeran los sacerdotes. Los sacerdotes tomaban un pájaro, le abrían, lo descuartizaban, lo abrían, y de acuerdo con la disposición de las entrañas del pájaro, el sacerdote le decía, hoy es tu día, entraba a la batalla. O el sacerdote, obviamente el sacerdote romano pagano, o el sacerdote decía, hoy no se te ocurra. Detenían, ejércitos enteros se detenían. Así de supersticiosos eran los romanos. Entonces, cuando ya entra la divinidad, Pilato se asusta y lo que piensa es, ¿y si me estoy metiendo yo aquí con un Dios? Ese es el pensamiento de Pilato. Él no tiene amor a la justicia, pero sí tiene miedo porque es supersticioso. ¿Y si me estoy metiendo yo aquí con un Dios? Ese es el miedo de él. Entonces trata de aclarar la cosa con Cristo. Por supuesto que ya en ese momento Cristo era un chorro de sangre. Entonces va a hablar con el ensangrentado y le dice, ¿de dónde eres tú? Como tratando de aclarar. Vale decir que para los romanos había seres humanos que venían de dioses. Así, por ejemplo, Julio César afirmaba que él venía de la diosa Venus. No inmediatamente, sino que su tatara no sé cuánto abuela era la diosa Venus, la diosa, ni más ni menos. Entonces Pilato, es muy razonable la pregunta que le hace Pilato, ¿de dónde eres tú? Cristo se calla. Ese silencio de Cristo a mí me encanta, porque acuérdate que antes Cristo le había dicho, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato, en esa conversación con Cristo, le dijo qué es la verdad y se fue. Entonces Jesús dice, a este señor no le interesa la verdad. Si no le interesa la verdad, ¿yo por qué tengo que hablarle? Más o menos es eso. ¿Yo por qué tengo que hablarle? ¿Para qué sirve hablarle al que no le interesa la verdad? Entonces Pilato saca harto pecho, saca toda su romanidad y le dice, ¿no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte? Y autoridad, le sacó la autoridad, le sacó el cargo. Respuesta de Cristo, no tendrías ninguna autoridad si no te la hubieran dado. Comprenda, su merced Poncio, aquí entre nos, comprenda por favor, usted es un peón. Usted es un peón, y usted es un peón de un sistema, y es un sistema corrupto, y su merced lo sabe. Comprenda. Y termina el diálogo con Pilato de esta manera. El que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Usted busca el texto griego y efectivamente está el comparativo. No dice un pecado grande, dice un pecado mayor. ¿Mayor que qué? ¿Mayor que qué? ¿Cuál otro pecado? El de Pilato. Tiene un pecado peor que el tuyo. Es lo que le está diciendo. El que me entregó a ti tiene un pecado peor que el tuyo. Y por eso, y esto siempre me fascinó, desde hace más de 20 años me tiene fascinado ese aspecto de la pasión de Cristo según San Juan. Y por eso, el juez termina siendo juzgado. Es Pilato el que queda aquí desenmascarado. Como antes con la pregunta, ¿por qué me pegas?, quedó desenmascarado Anás, que era un falso sumo sacerdote.
Solo quiero hacer una última alusión a dos cobardes convertidos. Porque la pregunta que uno se hace cuando hace todo este recorrido es: ¿y yo? ¿Yo qué hago? Porque yo creo que muchos de nosotros hemos sido cobardes. Y la cobardía no tiene edad. Usted puede encontrarse niños de 9 años, de 10 años, o sea, ya Doménica es muy mayor con respecto a esos niños, y niños valientes. Yo no sé si ustedes conocen bien la historia de Fátima, la historia de la Virgen de Fátima, y cómo fueron sometidos a tortura psicológica los niños. Eran menores que tú, querida amiga. Los separaron, a Jacinta, a Francisco y a Lucía, los separaron. Interrogaban por aparte a Jacinta y a Francisco. Jacinta era la más pequeñita, que debía tener tal vez unos 8 años o cosas así en ese momento. Era una niña de 8 años. Y la interrogan unos policías y unos servidores, funcionarios allá de la municipalidad. ¿Y saben qué tortura psicológica le hicieron a esta niña? No vas a volver a ver a tus papás nunca. Imagínense decirle eso a una niña. Y como eso no logró doblegar a la niña, porque lo que querían era que la niña negara las apariciones, como eso no logró doblegar a la niña, entonces le dijeron algo peor: ya tu hermanito nos dijo toda la verdad. Y la niña se pone a llorar. Eso es muy conmovedor. La niña se pone a llorar. Y se pone a llorar, ¿por qué? Porque siente que Francisco ha traicionado a la señora. No llora porque esté sufriendo su hermanito, sino porque ese niñito que se llamaba Francisco, Francisco Marto, porque Francisco ha traicionado a la señora, a la Virgen. Por eso llora. Por eso llora Jacinta. Con toda razón estos niños son beatificados. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de entrar allá en la Basílica Antigua de Fátima y estar ahí donde están los sepulcros de estos pequeñitos. Y les cuento que uno siente vergüenza porque uno es un cobarde. Uno es un cobarde, y esos niños a esas edades, mire el valor que tenían. Y entonces torturan a Jacinta psicológicamente de esa manera. Y ella se pone a llorar y ella dice: pero sí es verdad. Pero sí es verdad. O sea que sí hay gente valiente. No todo el mundo es tan cobarde como yo he sido cobarde. Y como tal vez algunos de ustedes han sido cobardes. Hay gente valiente en esta vida. Uno es el que es cobarde, y uno es cobarde frente a la gente que uno no se imagina. Hay gente que es muy valiente y proclama su fe, pero luego se consigue novia agnóstica, y entonces con la novia sí disimulan la fe. Muchachitas que son súper piadosas y se consigue un novio que es súper atractivo, además tiene un carrazo. O sea, no es que el carro la haya enamorado a ella, no fue el carro, pero hombre, para ir al congreso de ateos mejor ir en ese carro que ir en otro lugar. Entonces la niña súper piadosa consigue novio ateo y ahí se le acaba la fe para no tener problemas. Es que el problema con la cobardía es que uno no se da cuenta con quién es cobarde uno. Pero hay esperanza. Para los que hemos sido cobardes hay esperanza. Mira cómo termina el texto. Termina contándonos de dos cobardes que se convirtieron. Uno se llamaba José de Arimatea y el otro era Nicodemo. El relato de la pasión, salvo una palabrita que dice Nicodemo y lo mandaron callar, el relato de la pasión no dice que José de Arimatea haya hecho nada por impedir la pasión de Cristo. Nicodemo ahí dijo una cosa, pero como lo mandaron callar, él dijo: bueno, perdón. ¿Está bien? Pues. Pero se convirtieron, lo sabemos, porque mira cómo ellos se presentan ante Pilato, ya muerto Cristo. Pero se presentan ante Cristo, se presentan ante Pilato. Ahí sí se muestran discípulos. Ahí sí. Le da uno un poquito de pesar, ¿no? Porque uno dice: hombre, que lo hubieran hecho antes. Pero es que con esos métodos brutales de los romanos, yo creo que muchos de los aquí presentes hubiéramos caído. Cuando tú sabes lo que es la crucifixión, que no lo vamos a explicar aquí, cuando tú sabes lo que les hacían a los que iban a crucificar, el grado de tortura, de humillación, tomar a una persona en plena salud y desangrarla hasta que se muera, que eso fue básicamente una de las causas de la muerte de Cristo, eso es tan brutal que cualquiera se llena de miedo. Pero José de Arimatea y Nicodemo nos inspiran. José de Arimatea y Nicodemo nos inspiran para decir: Dios puede ayudarme a salir de mi cobardía.
Yo no tengo que ser un cobarde toda la vida. Ni cobarde ante los adversarios, ni cobarde ante los amigos, porque ya les dije que a veces uno se vuelve más cobarde ante los amigos que ante los enemigos. Yo no tengo que ser un cobarde toda la vida. Jesucristo puede darme vida nueva. Jesucristo puede darme fortaleza. Quiero cerrar con la frase de San Pablo, que es la frase de uno que murió por Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.